La Inquisición Española o el Tribunal del Santo fue instituido en el año 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición Española tiene precedentes similares que fueron establecidos en Europa, específicamente en Francia. La Inquisición Española primeramente persiguió al pueblo judío, haciéndolo negar su fe y que se convirtieran a Cristo. Esto lo hacían a base de amenaza, de intimidación y, lo peor, a base de torturas e inclusive la propia muerte. Posteriormente, la persecución pasa al protestantismo. Todo esto basándose en una mala aplicación de la palabra de Dios, llamando herejes a otras personas cuando en realidad los verdaderos herejes eran ellos y estaban siendo utilizados por el mismo diablo, por Satanás. Hasta el sol de hoy, la Iglesia Católica no ha develado la cifra exacta de la cantidad de muertes que hubo en esta Inquisición, pero fueron miles y miles de personas que perdieron su vida por un simple capricho religioso de una secta que pensaba que estaba agradando a Dios cuando era todo lo contrario. Dios te bendiga grandemente. Una vez más compartimos con usted la palabra de Dios. Hay un dicho muy célebre que dice que aquel que no conoce la historia está destinado a repetirla. Es muy importante a veces conocer las historias, los hechos que sucedieron, para no volver a repetirlos. Muchas veces es necesario ver estas cosas para darnos cuenta a lo que puede llegar una persona alejada de Dios, a lo que puede llegar una persona que cae en un fanatismo religioso. Hoy en día vemos muchas muertes por la religión. Vemos a musulmanes entregando su vida por Alá, en el nombre de Alá. Y vemos un sinnúmero de religiones, hermanos, que están totalmente alejadas de Dios. Y este es el caso que vamos a ver de la Iglesia Católica. Una de las primeras torturas que vamos a ver en este top 10 es la limpieza del alma. ¿En qué consistía esta tortura? Esta tortura consistía en atar a la persona a una mesa, lo ataban con cadenas, las manos, los pies, y le ponían un embudo en la boca. Y por medio de ese embudo le dejaban caer aceite hirviendo. Lo obligaban a tomarse aceite hirviendo. Muchas veces también era agua hirviendo, e inclusive la historia también muestra que algunas veces era carbón hirviente. Hermano, usted se imagina a esas personas cuando le ponían ese embudo en la boca. Vamos a estar viendo aquí al lado unas imágenes. Son imágenes fuertes. Usted se imagina a esa persona cuando ese aceite hirviendo le pasaba por todo su cuerpo, por su intestino. Esto era una tortura terrible, hermano. Y esto lo hacía la Iglesia Católica en la famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, hermano. No tenía nada. A medida que vamos avanzando en este top 10, las torturas se van a ir intensificando. Así que si usted es una persona muy sensible, no vea este video, ya se lo advertimos. La tortura número 9
más atroz en la Inquisición era la sierra. ¿En qué consistía la sierra? Vamos a estar viendo imágenes. ¿En qué consistía la sierra? Ponían a un hombre o a una mujer, lo amarraban con cadenas, cabeza hacia abajo, con las piernas abiertas, y en medio de sus partes nobles, en medio de sus genitales, allí tomaban una sierra y una persona se ponía de cada lado y comenzaban a partir por la mitad a un ser humano de carne y hueso. Comenzaban a partir por la mitad a su prójimo. Esto es terrible, hermano. Terrible lo que hicieron estas personas. Todo por no inclinarse ante el Papa, todo por no obedecer a su religión. A base de espada, a base de intimidación, a base de torturas y muerte, impusieron el catolicismo en muchos lugares. Y el que se negaba era llamado hereje, y ese le tocaba lo peor, como vimos en esta tortura, la sierra. La tortura número 8 era llamada la rueda tronadora. ¿Pero qué era la rueda tronadora? Como el mismo nombre lo dice, valga la redundancia, era una rueda. Y en esa rueda ponían a una persona, la amarraban. Vamos a estar viendo la imagen. Amarraban a esa persona, pero sus miembros, sus brazos, sus piernas guindaban, sobresalían de esa rueda, y comenzaban a girar la rueda. Y cada vez que esa rueda giraba, había personas con diferentes objetos contundentes, palos, hierros, y comenzaban a darle en las extremidades hasta partir las extremidades de estas personas. Las extremidades que guindaban, los brazos, la muñeca, el codo, las rodillas, los tobillos, las piernas, todo le daban golpes contundentes hasta partírselos. Pero lo peor no era esto, de esta tortura. Esto no era lo peor. Lo peor era de que cuando terminaban de quebrarle todas sus coyunturas y la persona estaba ensangrentada, lo dejaban allí para que las aves de rapiña terminaran el trabajo y mataran a estas personas. Esta es una de las peores torturas, hermano, que hacían estas personas. Esto es una barbarie, hermano. Esto es una barbarie. Me imagino a esas personas, después de haberle roto todos sus huesos, estaban vivos, adoloridos, y ellos veían cómo las aves de rapiña venían a donde ellos, y me imagino que ellos sentían cuando esas aves los mordían y lo iban desgarrando poco a poco, vivos, hasta matarlos. Esta es una de las torturas más atroces que hubo en la Santa Inquisición. La tortura número 7 era conocida como el empalamiento. ¿En qué consistía esta tortura? Esta tortura consistía en que estas personas, los inquisidores, la Iglesia Católica, agarraba un palo, una madera, que en la parte de adelante tenía un fierro con una punta, y esa madera se la metían por el recto, por el ano a las personas, y le hacían una presión que esa vara se la metían por el ano, y esa vara lo atravesaba totalmente, hermano, hasta salirle por la boca. La Inquisición fue algo inhumano, hermano, inhumano.
La tortura número 6 en nuestro top es llamada la cuna de Judas. Vamos a ver las imágenes en qué consistía la cuna de Judas, hermano. A diferencia del empalamiento, la cuna de Judas era una especie de pirámide. Muchas veces era de hierro, otras veces era de madera. Pero esta pirámide estaba fabricada para que ataran por las manos y por los pies a las personas desnudas y los sentaran en esa pirámide, hermano, mientras otras personas jalaban por los pies a estas personas, hermano. Esto hacía que estas personas fueran desgarradas desde la parte de su ano hacia adentro, hermano. Eran totalmente desgarradas, y muchas de estas personas morían por esta tortura llamada la cuna de Judas. La tortura número 5 en este top es llamada la rueda de la tortura. Esta era otra maquinaria inventada por el mismo diablo, hermano, como todas las que hemos visto en este top. Esto solamente sale de una mente retorcida, una mente la cual ha sido maquineada por el mismo Satanás, hermano. ¿En qué consistía la tortura número 5, llamada la rueda de la tortura? Como el mismo nombre lo dice, era una rueda. Vamos a ver las imágenes. En esta rueda amarraban a las personas y las tiraban barranco abajo. Muchas veces eran precipicios grandísimos donde ellos tiraban a las personas amarradas a esta rueda. Usted se imagina cada vez que esa rueda iba girando, hermano. Eso era golpe contra piedra, contra tierra, golpes contundentes que se daban a esas personas, que muchos, cuando llegaban abajo, llegaban totalmente muertos por las contusiones, hermano, que provocaba esta rueda de la tortura. Algunos sobrevivían y cuando llegaban abajo le preguntaban: ¿te arrepientes? ¿Te conviertes a Cristo? Wow, hermano, esto es terrible, hermano. ¿Qué clase de evangelio era ese, hermano? Todo lo que provoca una religión que no está apegada en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuándo vimos a Jesús torturando a la gente para que la gente se convirtiera? Nunca. Esto es otra tortura más de la, entre comillas, Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Vamos a ver la próxima tortura en nuestro top 10. La tortura número 4 en este top 10, hermano, es la tortura de la rata. Así se llama, la tortura de la rata. ¿En qué consistía esta tortura, hermano? Las imágenes son un poco fuertes, así que probablemente las ponga por muy poco tiempo para no perturbarlos, porque es algo muy perturbador, hermano. La tortura de la rata consistía en que estas personas, hermano, amarraban con cadenas, ya sea a los hombres o a las mujeres que ellos consideraban herejes, los amarraban y le ponían en el estómago una jaula. Pero esa jaula no tenía piso. El piso era el estómago de la persona. Vamos a ver la imagen. Posteriormente ellos comenzaban a hostigar a la rata, porque dentro de la jaula metían una rata. Comenzaban a hostigarla, le hacían muchas maldades a la rata para incomodarla. Inclusive prendían fuego y la sofocaban con el fuego, le hacían que se exaltase. Y esta rata, con el tiempo, buscando la salida de esa jaula, ¿qué hacía? Comenzaba a comer el estómago de la persona, hermano. Y comenzaba la rata
a desgarrar poco a poco el estómago de las personas, hermano. Esto eran procesos de horas y horas, porque la rata comía un rato, se paraba, comía otro rato, se paraba. A veces eran días que las personas las tenían con esta tortura, y muchas veces las ratas abrían un agujero y comían los intestinos y mataban a las personas, y otras veces no las mataban, e inclusive las ratas salían del cuerpo de las personas, comiéndoselo por dentro, hermano. Usted se imagina esa persona que esté viva viendo cómo una rata se lo está comiendo vivo. Eso es terrible, hermano. Esa es una tortura terrible, hermano. Y esto solo sucedió con la Iglesia Católica en la Inquisición. La tortura número 3 era conocida como la pera de la angustia. La pera de la angustia era un aparato, era un objeto mecánico que tenía un tornillo. Vamos a verlo en la imagen. Que cuando se giraba ese tornillo, este aparato se abría. ¿Qué hacían estas personas, hermano? Por eso que yo digo que esa inteligencia se la tuvo que haber dado el mismo diablo, hermano. Porque dice la Biblia que hay sabiduría diabólica, animal y diabólica, hermano. Esta es una sabiduría diabólica para hacer sufrir a las personas. Cuando era todo lo contrario, había que amarlos. Ellos los torturaban. Hermano, ellos metían ese objeto, se lo metían en el ano a los hombres y comenzaban a girarlo para que este objeto dentro del ano se abriera, para que por dentro destrozara totalmente a esas personas, hermano. Esto es algo terrible. Esto es algo terrible, hermano. Y a las mujeres le hacían lo mismo, pero se lo introducían por la vagina. Y allí entonces giraban este instrumento. Este instrumento se abría y desgarraba totalmente a las mujeres. Totalmente. Muchas morían desangradas. Los hombres también morían. Todos estos instrumentos, hermano, que hemos mencionado, el que no se moría quedaba en una condición, hermano, muy deplorable, en una condición que probablemente no se podía valer por él mismo. Es algo terrible, hermano, terrible. Vamos a ir viendo las peores torturas de la Inquisición en este top 10. La tortura número 2 era conocida como el toro de Falaris. ¿Qué era esto? Así como el nombre lo dice, era un toro hecho de bronce. El toro era hecho de bronce. Y este toro era grande y tenía una puerta. Y en esa puerta metían a las personas. Ellos la metían adentro del toro de bronce y cerraban la puerta, la cual solamente se podía abrir desde afuera. Desde adentro no se podía abrir la puerta. Metían a la persona en este toro de bronce y posteriormente echaban fuego y comenzaban a calentar ese toro de bronce, hermano, a temperaturas elevadísimas. Comenzaban a meterle brasas, a meterle fuego. Y las personas allí, hermano, morían por el humo que se provocaba dentro de ese toro. Morían quemadas, morían, hermano, antes de morir pasaban momentos duros de tortura, hermano, sabiendo de que tú estás allí, no puedes salir y estás desesperado, hermano. Son cosas increíbles que hoy en día nos quedamos pensando cómo el ser humano es capaz de hacer estas cosas, hermano. Cómo el ser humano es capaz. Vamos a seguir viendo ya la número 1 en este top 10 de las torturas más perversas y diabólicas que hizo la Iglesia Católica en la Inquisición. Vamos a ver la número 1.
Esta tortura era conocida como la doncella de hierro. Era una de las torturas más temidas, hermano. Todas estas torturas que hemos mencionado eran muy temidas porque, en pocas palabras, todas provocaban la muerte. Y si no te dejaban muerto, te dejaban en una condición pésima, en una condición en la cual probablemente no te ibas a poder valer por ti mismo. Y esta tortura, la número 1 de este top, era llamada la doncella de hierro. ¿Qué era la doncella de hierro? Era un sarcófago. Un sarcófago era una especie de ataúd. Pero ese ataúd, en la parte de arriba, como vemos en las imágenes, ese ataúd tenía la cara de una mujer. Y por eso le decían la doncella de hierro. Porque tenía esculpida en hierro o forjada en hierro la cara de una mujer. Este sarcófago, cuando se abría, en la parte de atrás tenía aproximadamente 13 puntas de flechas en la parte de atrás del sarcófago, y en la parte de adelante tenía aproximadamente 8 puntas de flechas diseñadas para penetrar la carne de la persona que iban a introducir en ese sarcófago. Cuando ellos introducían a esa persona en ese sarcófago y cerraban esa puerta, hermano, esa persona era traspasada por todas esas flechas fabricadas de hierro, hermano. Era traspasada totalmente, hermano. Esta era la tortura, hermano, en la época medieval. Esta era la tortura, las torturas que le hacían a las personas que supuestamente, según el criterio de los católicos, ellos consideraban herejes, cuando los verdaderos herejes son ellos. Siempre fueron ellos. Y así mataron a infinidad de personas y lo hicieron negar su fe por ir en contra de ellos. Lo hicieron negar su fe. A muchos de ellos se convirtieron al catolicismo por miedo a ser torturado y por miedo a ser matado por estas personas. Este era un top 10, hermano, pero no podemos dejar por fuera, sería como un bonus, una más adicional, porque existen muchas más torturas. Esta solamente yo recopilé las 10 que en mi opinión considero las torturas más antihumanas, hermano, más diabólicas y perversas. Pero existen muchas más torturas, y una de las más comunes era quemar a las personas en la hoguera. ¿Qué era la hoguera? Era, en pocas palabras, poner a una persona, amarrarle las manos y prenderle fuego y quemar viva a esas personas. Esa era otra tortura, hermano, terrible, que se utilizaba en la Inquisición, hermano. ¿Cuántas miles y miles de almas asesinó la Iglesia Católica? ¿Cuántas personas, hermano, fueron víctimas sin tener ninguna culpa de las maquinaciones diabólicas de estas personas, hermano? ¿Cuántas personas sufrieron? ¿Cuántas personas fueron asesinadas? Miles y miles de personas. Con esto yo espero de que las personas que tengan algún grupo religioso que sea fanatismo, abra sus ojos y se dé cuenta de que solamente por medio de la palabra de Dios, solamente por medio de Jesús, porque ellos proclamaban a Jesús, pero no es el Jesús que ellos creen, es el Jesús que muestra la palabra de Dios. Y es por eso indispensable que toda persona que quiera servirle a Dios escudriñe la palabra, que no se deje llevar por todo viento de doctrina, o porque el pastor me dijo, el profeta me dijo, o el apóstol me dijo. No se trata de lo que diga el hombre, se trata de lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que yo le exhorto, hermano, a que se acerque a Dios, porque Él está presto
para recibirte, para extender sus brazos y recibirte como su hijo. Pero tienes que entregar tu vida a Él y no a una secta, no a una religión que lo único que va a hacer es arruinar tu vida, es poner cargas pesadas en tu vida. Que Dios lo bendiga, hermano. Espero que no lo haya perturbado, pero a veces es necesario conocer la historia, hermano. Estas personas son los que ellos, uno de sus argumentos más famosos es que somos la primera iglesia. Mentira, no son la primera iglesia. La primera iglesia está estipulada en la Biblia y fue la iglesia primitiva. No fue la iglesia católica. En ninguna parte de la Biblia dice iglesia católica. Jesús instituyó la iglesia católica. No, la Biblia no enseña eso. Que ellos se tomaron el poder a la fuerza es otra cosa. Así que Dios lo bendiga, hermano, y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaiga sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones de lo alto.